Hola, ¿cómo están? El Fondo Monetario Internacional ha recortado sus proyecciones de crecimiento económico mundial, en parte debido a la imposición, dice, de nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump, una medida que podría tener un impacto negativo en las principales economías del planeta, pero apunta con avidez a Latinoamérica. Hoy en el mapa, FMI y sus proyecciones tendenciosas. Así iniciamos. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar informes comparativos que hablan de crecimiento o de crecimiento económico. Veamos. Perspectiva de la economía mundial. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar, por supuesto, por regiones las proyecciones de crecimiento de la economía mundial según el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el cual advierte sobre riesgos a la baja adicionales derivados de la guerra comercial, la volatilidad cambiaria y la fragilidad fiscal en economías con alta deuda. En Estados Unidos, el FMI recortó su previsión de crecimiento para 2025 en 1.8 frente al 2.8% del 2024, señalando como principal causa la escalada en las tensiones comerciales tras la imposición de aranceles recíprocos. En América Latina y el Caribe cambia el panorama. Habla de un decrecimiento del 2.0% en comparación de la gestión 2024 y el 2026 con una proyección del 2.4%. La zona euro en 0.8% para el 2025 y para el 2026 de 1.12%. Si miramos en nuestro mapa, la región, sobre todo de Oriente Medio y Asia Central, con un 3.0% y para el 2026 un 3.5%. Asia emergente para el 2025 4.5% y para el 2026 solo se incrementaría en un 1% en comparación con el año pasado, que se ubica en 5.3%. En cambio, el continente africano, sobre todo la parte subsahariana, con un 3.8% para este año y para el 2026 con un 4.2% en cuanto a la economía del mundo, un 2.8% y 0.5% menos que el 2024. Para el 2023 solamente se estima una subida, digo con precisión 2026, del 2%. Hay que sumar más datos en torno a estas proyecciones del FMI. Tras conocerse las mismas por el FMI, el gobierno de Venezuela ha rechazado estas estimaciones que proyectaban una contracción del Producto Interno Bruto real de Venezuela de 4% en 2025 y de 5.5% para el 2026, mientras que la inflación interanual alcanzaría el 180%. Sin embargo, el país tuvo un crecimiento en el primer trimestre del 2025 de 9.32%. Es el mayor registro en ese mismo periodo de 2024, que alcanzó ya el 9.13% entre las principales áreas. Destaca la actividad petrolera con un 18.23% y del 13.46% para el sector minero, lo cual evidencia la capacidad de respuesta de la economía frente a la agresión externa que vive el país. Sí, estamos hablando de las sanciones. Al mismo tiempo, México, a quien vemos identificado también en nuestro mapa con los colores de su bandera, ha rechazado las proyecciones de este organismo internacional de una contracción del Producto Interno Bruto, el 0.3%, lo que significa 1.7 puntos porcentuales menos que en su informe de enero. Sin embargo, el gobierno de México calcula que el país va a experimentar un crecimiento de entre 1.5 y 2.3 de este año a 1.5 a 2.5 para el 2026. De igual modo, la presidenta Claudia Sheinbaum daba a conocer también sus argumentos en torno a este panorama, apuntando a una narrativa tendenciosa del FMI. Pero, ¿qué sucede con este organismo financiero? Hoy vamos a analizarlo con nuestros invitados. Ernesto Matos nos acompaña en directo desde la Argentina, a quien recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias. Ernesto, ¿cómo calificamos estas proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, rechazados por Venezuela, rechazados también por México? ¿Son tendenciosas? ¿Son casuales? ¿Es una narrativa que tiene un objetivo central? ¿Cómo calificarías? Generalmente las proyecciones del FMI hay que tomarlas con pinzas, no son, digamos, 100% ciertas, siempre tienen un margen de error, obviamente, lo cual da lugar a que uno pueda pensar que hay cierta especulación, pero sabemos que el FMI no ha anticipado ninguna crisis financiera desde que cumple un rol de asistencia a los países para, digamos, equiparar o poner en balanza su cuenta de pagos
Entonces, tomar digamos, como a ciencia cierta las proyecciones del FMI a veces pueden incurrir, digamos, en el error de que justamente se ha demostrado que el FMI no previno ni la crisis del 2008, no previno ni la crisis del 2001, es más, tuvo que asistir a esas crisis. Entonces, la realidad que también, si uno lo compara con el caso argentino, el FMI en el 2001, de la crisis del 2001 y de la transferencia de dinero que le hizo a la Argentina, sacó un documento donde dice lecciones aprendidas, de las cuales vuelve a repetir las mismas lecciones con Macri y con Milei. O sea, el staff, digamos, profesional del FMI en 2004 dice que no hay que prestar dinero para que la riqueza se vaya al exterior, y lo volvió a repetir con Macri en 2018 y ahora con Milei con esta cantidad de dinero. Por eso hay que tomar, no digamos subestimándolo, pero sí con pinzas y con dudas lo que proyecta el FMI, porque generalmente puede cambiar de opinión en cualquier momento. También tomando en cuenta que dentro de estas proyecciones es muy benevolente, si vale el término, Ernesto, hacia Estados Unidos, un país que no descarta recesión, sobre todo por esta guerra comercial que ha emprendido la administración de Donald Trump. ¿Estamos a puertas de un Bretton Woods 2.0? Estamos en un momento de cambios de dos economías. No hay que olvidar que el FMI, a partir del 2005, China y Japón consolidan el segundo y el tercer puesto de influencia en las decisiones que se toman en el FMI. Si bien Estados Unidos tiene el poder de veto, el bloque asiático hoy que vemos, Corea, China y Japón, tiene un peso muy, muy fuerte en el FMI. Ahora, en ese contexto, lo que se está viendo también es que el yuan es una moneda de rescate internacional. Entonces, estamos asistiendo a una transición de monedas de hegemonía comercial como la norteamericana a una más basada en el yuan. Cosa que, si uno se pone a pensar en esta guerra comercial, Japón y Corea tomaron un lugar ya en estas diferencias de idas y vueltas con Estados Unidos. Lo tomaron junto a China, lo cual es un momento histórico porque justamente está marcando el inicio de un proceso que tal vez se consolide con el espacio de los BRICS, si avanza en las instituciones financieras que en el 2023 Xi Jinping había anunciado que se iban a hacer para estos años, digamos, ¿no? Ahí están algunas claves que nos ayudan a entender el manejo también de estas proyecciones de un Fondo Monetario Internacional, sobre todo cuando tienen relaciones directas. El caso concreto de la Argentina, qué buena comparación para poder entender qué es lo que realmente se leen detrás de estas proyecciones, más allá de los tecnicismos económicos, como bien nos dice Ernesto Matos. Gracias, Ernesto, por tu tiempo para Telesur, para el mapa. Marquemos nosotros una pausa, al regreso más análisis, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web Rebelión, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar allí en la pantalla del mapa, que dice: multilateralismo subordinado, FMI y el Banco Mundial. La frase parece escrita a medida para describirle a los líderes del FMI y el Banco Mundial durante las últimas décadas. Pero más allá de los escándalos personales, el foco se desplaza en algo aún más determinante: la creciente subordinación de estas instituciones a los intereses de la administración estadounidense, especialmente bajo el segundo mandato de Donald Trump. En este contexto, el rol del FMI y del Banco Mundial queda en entredicho. Históricamente diseñados, dice este editorial, para sostener la arquitectura financiera global bajo la tutela estadounidense, ahora enfrentan un dilema. Si no se alinean con la agenda de Trump, arriesgan su financiamiento y su ya debilitada credibilidad. Pero si lo hacen, pierden legitimidad frente al resto del mundo. Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial revelaron la incomodidad de ambas instituciones. Si siguen la narrativa progresista de la administración Biden, así la califican, o de actores como George Soros, irritan al trumpismo. Si se subordinan a Trump, pierden legitimidad global. Y el artículo va describiendo
qué intereses se barajan en el último encuentro, en esta última reunión, donde los organismos financieros sigan presionando para que el dólar no pierda poder ya del declive que mantiene esta moneda estadounidense ante el intercambio comercial que se hacen en monedas locales. De esto y más vamos a hablar al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En imágenes, en este collage, podemos apreciar monedas locales de varios países en el mundo y también, por supuesto, el dólar. Durante muchos años se ha dicho que el Fondo Monetario Internacional no tiene como objetivo socavar las monedas locales, sino más bien promover la estabilidad financiera y monetaria global, que su objetivo principal sería ayudar a los países miembros a mantener la estabilidad de sus economías. Pero la historia ha demostrado lo contrario. Miremos el caso de la Argentina, que no ha logrado estabilizar su moneda. El FMI prioriza el uso del dólar con el objetivo de seguir socavando las monedas locales. Con ese intercambio y con esa presión, como otras naciones le han llamado, un chantaje continuo contra los gobiernos que no cumplen las directrices de Washington. Nos acompaña desde Ecuador Jonathan Báez, economista, experto también sobre este tema en particular. Lo recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muy buenas tardes, querida Paola. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes un par de reflexiones. Gracias, Jonathan. Hemos escuchado mucho hablar de guerra tecnológica. Por otro lado, hoy la guerra arancelaria o comercial. Pero, ¿qué pasa con esta guerra monetaria desatada por estos organismos internacionales? ¿Qué podría representar? Bueno, recordemos, se mencionaba en el programa, lo estaba escuchando, sobre Bretton Woods 2.0, pero bueno, había que recordar que así un poco se inicia esta dinámica en lo que estos multilaterales se crean, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tratando de generar un acuerdo entre las naciones, pero claro, cada uno trató de tomar el partido por su lado, ¿no? Es decir, se trataba de que el dólar se convierta en esta moneda cuasi única, y fue algo a lo que Keynes, un economista histórico bastante reconocido, pues se opuso básicamente, y él quería crear una moneda que sí sea única, que no lo gobierne pues ningún país, ninguna nación, sino sea una instancia supranacional. Se trataba del banco. Y el economista Steve Keen lo recordaba cuando decía que esta guerra arancelaria y pues las políticas económicas de invasiones, de narrativas que genera Estados Unidos camuflado en el Fondo Monetario Internacional, pues básicamente tienen como fin tratar de posicionar al dólar como la hegemonía, pero al parecer las circunstancias están cambiando de orden, y vemos pues cómo más bien el tema de la guerra arancelaria se encuentra con un nivel de resistencia importante en lo que son los BRICS, que están tratando de sacar su moneda propia para tratar de hacer transacciones y tratar de terminar con esa hegemonía que da lugar a este chantaje que se puede realizar. Entonces, en ese espectro está esta disputa geopolítica internacional, que tiene como fin, pues desde luego, que Estados Unidos y sus gobernantes, porque no es toda la población de ese país, pues trate de colonizar el mundo a partir del sistema monetario, ya no solo con esta suerte de invasiones ideológicas, territoriales, que siempre está haciendo, ¿no? Inclusive en el ámbito cultural. Recordemos que la CIA financiaba incluso artistas, como en el caso de Pollock, donde me parece que ahí es muy interesante ver cómo es toda una organización que trata de hegemonizar la práctica de esta suerte de búsqueda de generar imperio para que las naciones se subordinen a sus intereses. Bueno, ni siquiera intereses del país como tal, sino a lo que ha llamado el profesor Rich, esta oligarquía que se está forjando, que está manejando en este momento los hilos de Estados Unidos. Quiero proponerte, Jonathan, que revisemos juntos nuestra leyenda para poder analizar también este otro escenario.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunciaba ante los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Durante una conferencia, la mañanera puntualizaba esto. Desde ahí venían las instrucciones de qué es lo que tenía que hacer México, incluida la reforma energética, pues tienen modelos económicos que no toman en cuenta lo que estamos haciendo, como el Plan México, sentenciaba la mandataria. Jonathan, en medio de esta arremetida que emprende la administración de Donald Trump, ya lo decías, con estos fondos monetarios internacionales, el Banco Mundial, organismos que además se han utilizado por años para garantizar eso, mantener el auge de la hegemonía del uso del dólar, que ha cambiado también con el surgimiento de este mundo multipolar. ¿Cómo se va a blindar la región, sobre todo Latinoamérica? Sheinbaum habla, la presidenta, de un Plan México, pero otros países también tienen alternativas para seguir marcando el rumbo de su economía sin este tipo de condicionamientos. Bueno, qué importante es que figuras como Sheinbaum estén presentes debido a que en un momento todas las políticas económicas de corte neoliberal que implantó el FMI en conjunción o en colusión con los gobernantes de ese momento, pues vieron la debacle de los países en el 80, en el 90 y estalló en el 2000, ¿no? Por eso tuvimos varios organismos, varios gobiernos, como el de Kirchner, por ejemplo, como el de Ecuador también con Correa, que lo que hizo básicamente es decir que esas deudas eran ilegítimas y básicamente pues se nulificaron. Esto significó que hubiera recursos para los países. Hay estudios que tratan de defender que los países tienen que pagarle al Fondo Monetario Internacional y de hecho Stuttgart, que es uno de los que en este momento está manejando el tema de la deuda con Argentina, tiene un artículo en el que dice que el daño que se crea porque no se paga a estos organismos multilaterales las deudas que son pues autoinfligidas de los países, pero lo que no dice estos artículos, estas investigaciones, es cuánto bien le hacen a los países, porque ahí pueden manejar sus economías, pueden dar salud, pueden dar educación, y esto genera bienestar en las poblaciones. Ahora, cuando estas figuras de repente se ven socavadas y empiezan a entrar figuras como Milei, como Noboa, como Lazo, como Moreno en el caso de Ecuador, pues lo que tenemos es un país o países rendidos a estos organismos y también pues ergo a Estados Unidos. En este punto es fundamental tomar en cuenta estas figuras como una suerte de contrapeso, ¿no? Y sobre todo con el tema de la política económica me parece que es fundamental e importante porque en el Ecuador tenemos nosotros una política económica manejada en colusión entre las oligarquías de aquí nacionales, las élites depredadoras de aquí del Ecuador y las autoridades del FMI, ¿no? Y ahí vemos cómo los pronósticos económicos siempre generan una narrativa en la que si no se siguen medidas de ajuste, entiéndase esto como recortar salud, recortar educación, que no haya hospitales, que no haya medicinas, que no haya uniformes, que no haya materiales de educación, etcétera, 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 que no haya sueldos para enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, profesores, profesoras. Entonces, cuando hay estas condiciones, el FMI dice que las economías van a crecer y esto pues claramente dista de la realidad. En 2023 se pronosticaba que el Ecuador iba a crecer el 1.8%, por ejemplo. Después, en su informe de abril se decía que el Ecuador iba a crecer solo un 0.1%. Después, en octubre se dijo que el Ecuador iba a crecer un poquito más, un 0.3%. En diciembre, cuando hubo una serie de implantaciones de sus propias políticas, entre ellas aumentar el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, que le saca el dinero de las personas para dárselos al Estado y que el Estado con eso paga la deuda externa, como gran probabilidad. Al final, el Ecuador decía que iba a decrecer, entre otras cosas también por una crisis energética que fue autoinfligida también debido a que quieren privatizar como parte del paquete que aprobó gobernantes del Ecuador con el FMI, básicamente quitarnos los activos del Estado y esto obviamente nada de fortalecer a estas oligarquías, a estas élites que tratan de quedarse con los activos del Estado. Entonces, al final se dijo que el Ecuador con todo esto iba a decrecer con sus propias políticas económicas y al final de cuentas no tuvimos un decrecimiento de 0.4, ya las previsiones del Banco Central del Ecuador muestran un decrecimiento del 2%. Y claro, con uno de los elementos fundamentales, el decrecimiento en el consumo de las familias. Quiere decir que las familias cada vez pueden consumir menos. Entonces vemos cómo el FMI es parte de este conjunto de instituciones que tratan de generar narrativas en la que el ajuste es el único camino que tienen los países latinoamericanos, por ejemplo, también en África, y ante esto, pues, figuras como la de Claudia Sheinbaum y de los que podríamos clasificar como gobiernos progresistas, es fundamental porque muestran con datos, con hechos, con evidencia empírica que el ajuste no es el camino.
que el camino que tienen que seguir los países es básicamente fortalecer la demanda, y esto se produce solo fortaleciendo el Estado, sus capacidades y su regulación en los países. Entonces, con estas condiciones, vemos que es una disputa política, ideológica, geoeconómica, que se está jugando y que el FMI claramente está bajo los intereses de la oligarquía de Estados Unidos y por lo tanto en contra de los pueblos latinoamericanos. Qué puntual lo que destaca nuestro invitado Jonathan Báez, en medio de los condicionamientos que marcan y que tienen un objetivo central: desmembrar los estados, el desarrollo y con ello también el avance del progreso en estas naciones de nuestra región latinoamericana. Seguramente muchos gobiernos pensarán dos veces al momento de endeudarse con el FMI, como lo está haciendo hoy en día la Argentina. Gracias, Jonathan, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes. Finaliza el mapa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Intención. No son inocentes las conjeturas del organismo que ha servido de artífice para imponer medidas neoliberales en todo el planeta. De hecho, el FMI ha mantenido un debate intenso en la Argentina debido a la opinión de su propia directora gerente Cristalina Georgieva sobre el proceso electoral a realizarse en octubre próximo. El rechazo a las proyecciones vienen desde Venezuela hasta el gobierno de México. 2. Presión. El FMI participa de la oleada extorsiva que ha desatado Trump contra el sistema mundial para desprestigiar a la región latinoamericana, sin condenar el cerco económico que mantiene Estados Unidos hacia los gobiernos que no cumplen las directrices de Washington. Según expertos, el permanente asedio contra cualquier país al que Estados Unidos considere su enemigo se articula también desde estos organismos económicos. 3. Guerra monetaria. Ante la pérdida de la hegemonía del dólar, los países de la región latinoamericana se blindan con el uso y el fortalecimiento de sus monedas locales. A esto apunta el Bretton Woods 2.0 que pretende implementar como estrategia Estados Unidos. Sí, como una última carta. En el fondo, los aranceles son eso, un ataque a las economías y evitar que salgan de la dependencia norteamericana. Pero parece que nuestra región, al menos la mayoría de los países, tiene clara las reglas del juego. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.